Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Barrantes Chávez y junto con el compañero Daniel Sánchez Santamaría, ambos funcionarios del Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la metodología para el ajuste extraordinario de las tarifas del servicio de electricidad, producto de variaciones en el costo de los combustibles utilizados en la generación térmica para consumo nacional y las importaciones netas de energía eléctrica del mercado eléctrico regional, conocida como metodología de costo variable de generación o CVG por sus iniciales. Y esta metodología originalmente fue dictada mediante la resolución RE 0100 JD 2019, 14 de mayo de 2019, y ahora la modificación que estamos planteando está siendo tramitada en el expediente IRM 005 2023. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la RECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto a la propuesta para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día miércoles 4 de octubre del 2023. Esta exposición de la propuesta está siendo grabada, se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el día miércoles 20 de septiembre del 2023. A continuación, entonces, vamos a hacer la exposición del informe y de la propuesta, que, como les decía, consta en el expediente IRM 005-2023 y que está contenida en el informe IN 046 CDR 2023, que consta a su vez en el expediente señalado. Veamos ahora algunos antecedentes de la propuesta que les vamos a exponer. En el 2012, mediante la resolución RJD 017-2012, se aprobó la metodología de lo que se conocía como costo variable de combustibles, y en el 2019 se modificó esta metodología para incluir no solo los combustibles, sino los componentes de exportaciones e importación de energía, y mediante la resolución RE 100JD 2019 se aprobó la actual metodología, la que está actualmente vigente. Recientemente, entonces, en el 2023, concretamente en febrero, el ICE nos presentó una propuesta para modificar algunos aspectos de la metodología vigente actualmente. E igualmente, la Intendencia de Energía de la RECEP presentó otras propuestas también para modificar esta metodología. Estas fueron analizadas por el Centro de Desarrollo de la Regulación, dio pie a diferentes informes que fueron socializados tanto interna como externamente. Al conocer una de las propuestas de modificación, la Junta Directiva de la RECEP acordó socializar esta propuesta y se hizo una actividad con las empresas eléctricas distribuidoras para compartirla. Ellos presentaron observaciones y fueron incorporadas cuando correspondía en el informe final. Este informe es el IN 046 CDR 2023 del 16 de agosto, que es justamente el que estamos exponiendo. Y con base en este informe, la Junta Directiva el 29 de agosto pasado, mediante el Acuerdo 0970-2023, acordó someter a audiencia pública la propuesta de modificación de la metodología tarifaria del CVG en lo referente únicamente a la periodicidad del ajuste, sobre la información a presentar y la eliminación de un párrafo sobre las competencias de la Intendencia de Energía. Entrando propiamente a la justificación del costo variable de generación, vemos que hace unos años, hace unos 10, 11, 12 años, la generación térmica, el gasto de combustibles era muy significativo y por lo tanto se meritaba este componente con una fórmula extraordinaria dentro de la metodología. Pero en los últimos años este componente ha sido relativamente pequeño, aunque hay que reconocer que en los últimos meses ha crecido. Por otro lado, en el caso de las exportaciones netas, vemos que estas toman cada vez más relevancia, de tal forma que, por ejemplo, en el último año, las exportaciones netas fueron de un poco más de 47 millones de dólares. Dados los antecedentes que les hemos mencionado, entonces los ajustes recomendados en la metodología del CVG consisten en realizar fijaciones tarifarias extraordinarias anuales en vez de trimestrales, como se hace actualmente, con el fin de otorgar mayor estabilidad a las tarifas a lo largo del año. Además, establecer la posibilidad de realizar fijaciones extraordinarias en plazos menores al año cuando se cumplan las condiciones técnicas previamente definidas. Consistente con esto, se ajustan los mecanismos mediante los cuales las empresas eléctricas envían información a la RECEP y su detalle. Además, se ajustan las competencias de la Intendencia de Energía con respecto a esta metodología tarifaria
y se definen las fórmulas de cálculo para hacerlas más acorde con todo lo que hemos mencionado. Veamos ahora entonces concretamente la propuesta de los cambios metodológicos que hemos propuesto. Los objetivos que se han planteado para esta metodología son tres. En primera instancia, garantizar al ICE y a todas las empresas distribuidoras un flujo de ingresos acorde con su nivel de costos, al posibilitarles ajustar oportunamente sus tarifas por efectos del costo de la generación. El segundo objetivo es brindar estabilidad en las tarifas de generación, distribución y alumbrado público mediante la aplicación de ajustes anuales en vez de los trimestrales que se hacen actualmente. Y el tercer objetivo es enviar señales de precios adecuadas, es decir, que el precio de electricidad refleje las posibles variaciones en el costo de generar electricidad con combustibles y el costo de las importaciones netas de energía definidas como las importaciones menos las exportaciones de energía del mercado eléctrico regional. Con respecto al alcance de esta metodología, tenemos que es exclusivamente para reconocer el componente del CVG, es decir, para incorporar los elementos que tienen que ver con costos de combustibles, importaciones y exportaciones de las tarifas eléctricas en los componentes de generación, distribución y alumbrado público, siempre que sea para el consumo nacional. Esta metodología se aplicaría con una frecuencia anual con la posibilidad de ajustes en periodos diferentes si se cumplen las condiciones establecidas y además constituyen procedimientos de fijación tarifaria independiente de los que reconocen los costos adicionales al CVG y el proyecto para el desarrollo de las empresas que operan el CEN, lo que llamamos tarifa base. En ese sentido, constituye un proceso de fijación extraordinario. A partir de ahora, con estos antecedentes, mi compañero Daniel Sánchez les va a exponer el contenido de la metodología. Respecto a la formulación, los cambios propuestos mantienen la lógica de la metodología vigente, la RE 100JE 2019. Sin embargo, las modificaciones se realizan para ajustar las fórmulas a la periodicidad anual y para brindar la posibilidad de realizar actualizaciones durante el transcurso del año. Cabe señalar que la metodología CVG está diseñada para que la tarifa refleje los costos de los combustibles destinados a la generación térmica para el consumo nacional y las importaciones netas de energía del MER. En otras palabras, solo se reconocen costos sin ningún margen de utilidad o rédito alguno. Como se observa en la diapositiva, la fórmula 1 o fórmula general lo que hace es igualar los ingresos totales recaudados por concepto de generación o distribución de energía, incluyendo el alumbrado público, relacionados con el componente de CVG, que se identifica con las siglas IT, con los costos totales incurridos por concepto de generación o distribución de energía, incluyendo el alumbrado público, relacionado con los componentes de costos de combustibles destinados a la generación térmica e importaciones netas de energía. Se identifica en la fórmula por medio de las siglas CT. Cabe destacar que esto aplica tanto para las variables reales como para las estimadas. La inclusión del CVG en las tarifas de generación de electricidad aplica únicamente al ICE, debido a que la empresa generadora de energía con fuente térmica, importadora y exportadora de energía proveniente del MER y que vende energía eléctrica en bloque a todas las empresas distribuidoras. Este proceso de inclusión del CVG se basa en dos criterios generales. Primeramente, se fijan tarifas anualmente con la posibilidad de actualizaciones de oficio por parte del ARECEP o a solicitud de alguno de los interesados durante el transcurso del año. La segunda es que todas las tarifas que fije el ARECEP mediante esta metodología corresponden al mecanismo de ajuste extraordinario contemplado en el artículo 30 de la Ley 7593. Precios finales del sistema de generación, identificado con las siglas PFG, se obtienen por medio de la multiplicación de los precios base de generación, identificado en la fórmula como PBG, que normalmente se le reconocen como tarifas sin CVG, por 1 más el factor de ajuste del sistema de generación, que se identifica como CG. Cabe destacar que este ajuste lo que pretende es reembolsar al ICE el costo incurrido por estos rubros, sin un margen de utilidad o rédito alguno, o, en caso contrario, devolverles a los usuarios eventuales excedentes cobrados en las tarifas.
El proceso de cálculo del factor de ajuste por CVG se realiza entre los meses de noviembre y diciembre de cada año para aplicarse durante el año siguiente, entrando en vigor el 1 de enero de cada año. Cabe destacar que para estimar este factor de ajuste se consideran dos variables. La primera es el costo estimado por concepto de combustible e importaciones netas, actualizando los datos estimados a partir de la información real más reciente a la fecha de corte establecida. Esta variable se identifica con las siglas CC y A. La segunda variable corresponde al ingreso estimado del sistema de generación sin considerar el efecto de los combustibles e importaciones netas, que se obtiene por medio de un estudio de mercado y se identifica con las variables I, E, G, S. Por su parte, la inclusión del CVG en las tarifas de distribución de electricidad se basa en dos criterios generales. El primero es que se fijan tarifas anualmente con la posibilidad de actualizaciones de oficio por parte del ARECEP o a solicitud de alguno de los interesados durante el transcurso del año. Y la segunda es que todas las tarifas que fije el ARECEP mediante esta metodología corresponden al mecanismo de ajuste extraordinario contemplado en el artículo 30 de la Ley 7593. Cabe destacar que debido al reconocimiento del cargo de CVG que afecta a las tarifas de generación, ocasiona una variación en el monto que las empresas distribuidoras pagan por la compra de energía y potencia LICE. Por tanto, es que se requiere una variación en las tarifas de las empresas distribuidoras a fin de transmitir el efecto de la variación del CVG de las tarifas de generación al sistema de distribución. Los precios finales del sistema de distribución, o PFD, se obtienen de la multiplicación de los precios base del sistema de distribución, identificados como PBD, por 1 más el factor de ajuste del sistema de distribución, que se identifica en la fórmula con las siglas CD. Cabe destacar que este ajuste lo que pretende es reembolsar a las empresas distribuidoras el costo incurrido en ese rubro, sin margen alguno, o, en caso contrario, devolverles a los usuarios los excedentes cobrados en las tarifas. El proceso de cálculo del factor de ajuste se realiza entre noviembre y diciembre de cada año, para aplicarse durante el año siguiente, entrando en vigor el 1 de enero de cada año. Para la estimación de este factor se utilizan como referencia dos variables. La primera corresponde al costo incremental estimado por compras del sistema de distribución al sistema de generación del ICE, por concepto del factor de ajuste del sistema de generación, actualizado con los datos estimados a partir de la información real más reciente a la fecha de corte establecida, y que se identifica con las siglas CI-CA. La segunda variable correspondería al ingreso estimado del sistema de distribución por concepto de energía y potencia, sin considerar el efecto del factor de ajuste del sistema de generación. Para la inclusión del CVG en las tarifas de alumbrado público se emplea un proceso análogo al descrito para el servicio de distribución de electricidad. Finalmente, se habilita la realización de ajustes al cargo de CVG en periodos distintos a la fijación anual. Para esto, lo que se indica es que la Intendencia de Energía de oficio o a solicitud de los interesados podrá aplicar ajustes a las tarifas anuales por concepto de CVG en periodicidades distintas a los ajustes anuales. Esto cuando el comportamiento del mercado y los costos así lo ameriten, o cuando se requieran enviar señales de precios adecuadas y oportunas a los agentes económicos. Cabe resaltar que las motivaciones siempre deberán estar incluidas en la resolución respectiva. Los procesos de cálculo de esta sección son similares a los descritos anteriormente, pero se utilizan los datos actualizados a partir de la información real más reciente a la fecha de corte establecida e incorporando los ajustes por ingresos y costos respectivos. Cabe destacar
que el solicitante deberá definir los plazos de recuperación de los meses liquidados por este mecanismo, pero el plazo de recuperación no podrá superar el restante periodo anual más el periodo anual siguiente. Asimismo, solo se permitirán como máximo 2 fijaciones tarifarias adicionales utilizando la metodología de CVG. Respecto a la información requerida, se mantiene la misma información solicitada en la resolución RE 100/JE 2019, esto respecto a las entregas anuales y mensuales. Sin embargo, se realizan ajustes respecto a esta versión relacionados con la eliminación de las entregas trimestrales de información y que se habilita la posibilidad que en caso de requerirse una solicitud o un ajuste en un periodo distinto a las fijaciones anuales, se pueda realizar la solicitud de la información requerida para las fijaciones anuales, pero con el periodo de referencia según los parámetros y fechas indicadas en la sección de ajustes al cargo de CVG en periodos distintos a la fijación anual. Adicionalmente, se elimina la potestad de establecer una distribución del CVG diferente entre las distintas tarifas y subbloques de consumo u horarios. De transitorios, se establece el primero que se relaciona con la primera aplicación. En este se manejan 2 escenarios. En el caso de que esta metodología entre en vigor antes del 1 de octubre, se inicia inmediatamente el proceso de fijación tarifaria con esta metodología y se suspende la fijación trimestral de la metodología RE 100/JE 2019. Y cabe destacar, los montos a liquidar serán diferidos entre los meses restantes del 2023 y todo el año 2024. El segundo escenario es si la metodología entra en vigor después del 1 de octubre del presente año. En este caso, se mantendrán vigentes las tarifas trimestrales establecidas con la resolución RE 100/JE 2019 hasta el 31 de diciembre del presente año, y la primera aplicación de esta metodología se realiza según lo indicado en el transitorio 2. Respecto al segundo transitorio relacionado con la aplicación en el año 2024, se analizan 3 escenarios. Si esta metodología entra en vigor antes del 18 de noviembre, la primera aplicación de esta metodología tarifaria para un año completo se iniciará de oficio, según lo establecido en esta metodología tarifaria, con la salvedad que no se podrán incluir meses que ya hayan sido incluidos o liquidados previamente. Si esta metodología entra en vigor entre el 18 de noviembre y el 1 de octubre, se suspenderá la fijación trimestral para el primer trimestre del 2024 que se realiza mediante la resolución RE 100/JE 2019 y se iniciará el proceso de fijación tarifaria con la nueva metodología tarifaria. En caso de que esta metodología entre en vigor posterior al 1 de diciembre del 2023, se continuará con el proceso de fijación trimestral que se haya iniciado con la metodología tarifaria RE 100/JE 2019 y la primera aplicación con la nueva metodología tarifaria se realizará en el siguiente trimestre. Finalmente, se agrega una derogatoria. En este caso, dados los cambios que se proponen en la actual metodología tarifaria del CVG, se propone derogar la resolución RE 100/JE 2019 del 14 de mayo del 2019, publicada en el alcance número 118 de la Gaceta 97 del 27 de mayo del 2019, mediante la cual se aprobó la metodología de CVG vigente, exceptuando en lo referente a la aplicación indicada en los transitorios 1 y 2. Finalmente, el número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número IRM 005-2023, disponible también en la página www.arecep.go.cr, y el correo al que pueden hacer las consultas es consejero@arecep.go.cr. Además,
Se les invita a participar en la audiencia pública virtual el miércoles 4 de octubre del año 2023 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en la audiencia pública virtual se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web del ARECEP.